Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Claudia Palacios. De nuevo estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre el tema que dio de qué hablar todo el fin de semana y que nos has tenido este lunes averiguando, escuchando audios. Tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar la investigación contra el senador Iván Cepeda por una demanda que le puso el senador Álvaro Uribe, quien lo estaba acusando de montar una fábrica de testigos falsos en su contra. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que eso no es así y además ha compulsado copias para que se investigue al expresidente y senador Uribe por la misma razón, fabricar testigos falsos. Hemos invitado al presidente Uribe a que nos acompañen, dijo que no lo haría, hemos invitado a otras personas del Centro Democrático, también no estuvieron disponibles para venir y por supuesto hemos invitado al otro protagonista de la noticia, que es el senador Iván Cepeda, quien sí ha aceptado venir al programa. Senador, buenas noches. Buenas noches, Claudia, es un gusto estar aquí. Bueno, este tema es tan enredado y hay tantos nombres que yo quisiera, para el entendimiento y claridad de la audiencia, que empezáramos por el principio. Y para eso tenemos que remontarnos como al año 2011. ¿Qué pasó? Bueno, yo llegué al Congreso en el año 2010 siendo representante a la Cámara. Inmediatamente pues pedí estar en la Comisión de Derechos Humanos y en calidad de vicepresidente de esa comisión pasé una revista de cuáles eran los documentos que había ahí acumulados y encontré una enorme cantidad de peticiones de los reclusos de las cárceles del país pidiendo visitas y un examen de lo que estaba ocurriendo en las cárceles. Y me dediqué a eso y, para no alargar la historia, en medio de ese trabajo muchos reclusos vinieron a mí con denuncias, entre ellos los señores Sierra y Monsalve, que eran paramilitares que habían estado, el uno en el bloque Cacique Pipintá, un grupo paramilitar en Caldas, pero ambos tenían en común que decían que habían fundado el bloque Metro en compañía de los hermanos Uribe Vélez, Santiago Gallón Henao y los hermanos Villegas Uribe, eso en el municipio de San Roque, en Antioquia, y en la hacienda Guacharacas. Me pidieron a través de un escrito que les tomara una declaración grabada, cosa que hice e inmediatamente la transmití a la fiscal de ese entonces, la señora Vivian Morales, y comenzó una investigación. Por eso, en ese entonces expresidente, Uribe me hizo una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, y en el año 2014, cuando yo hice un gran debate, ya no solamente sobre el tema de Guacharacas, sino sobre otros asuntos, se paró de la sala del recinto del Senado y fue a la Corte Suprema y presentó a unos supuestos testigos que yo estaría intentando comprar. Y ahí comenzó pues la fase más intensiva de esto. Cojamos la primera parte. Usted lleva eso ante la Fiscalía, la fiscal Vivian Morales. ¿Qué hace con esas denuncias de Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve Pineda? Bueno, lo que hacen es valorar los testimonios y consideran que hay fundamento para abrir, o mejor reabrir, porque ese caso se había cerrado por falta de material probatorio. Entonces lo sacan del archivo en el que estaba y la Fiscalía comienza a investigar con un delegado ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de Álvaro Uribe en su condición de exgobernador, y también abre un caso con relación a Santiago Uribe. Y a partir de ese momento pues hay la situación paralela de que me están investigando a mí por la denuncia de Uribe en la Corte, y por otra parte están investigando a Uribe y a Santiago Uribe por este asunto. Pero la Corte se ha pronunciado la semana pasada sobre la demanda que interpuso Uribe a usted por supuestamente comprar testigos. Eso es correcto. Pero la Corte no ha llegado a una decisión final sobre el hecho de que Álvaro Uribe y Santiago Uribe hubieran creado el bloque Metro con estos dos paramilitares. Interesantes de esta decisión, este auto inhibitorio de la Corte Suprema, es que constata que ha habido una lentitud pasmosa en el desarrollo de esa investigación. Y se hace la pregunta en la decisión de qué ha pasado y por qué este caso no ha avanzado. Y por eso, entre las órdenes que expide el magistrado, es buscar que se rinda un informe sobre qué ha estado ocurriendo en el despacho del magistrado Malo con relación a este caso en particular. Pero entonces, ¿la Corte junta los dos procesos? No, ¿O son el dos otro asuntos proceso distintos, sigue su pero lo que hace la cuenta Corte es darle un impulso
o va a intentar darle un impulso a esa investigación, porque es incomprensible que pasando tantos años no se tenga ningún resultado fehaciente de la actividad del magistrado investigador de ese caso. Entre todo lo que se ha dicho y reacciones, sobre todo de miembros del Centro Democrático, pues aseguran que usted tuvo incluso acercamientos con las familias de estas personas que estaban dando testimonios en contra de Uribe para ofrecerles algunas cosas de manera Dineros, que ellos dádivas. exacto, de manera que ellos pues accedieran a hablar en contra de Uribe. Bueno, este es un asunto al cual la Corte le dedica la mayor atención e incluso desarrolla un procedimiento reservado, es decir, que a ninguna de las dos partes se le informa de cuáles van a ser los procedimientos investigativos, todo inscrito dentro de la legalidad, pero comienzan a hacerse interceptaciones, seguimientos, comienzan a hacerse inspecciones judiciales, precisamente a las personas que están diciendo que yo los intenté de alguna manera sobornar para obtener su testimonio. Pero perdóneme ahí, paremos un momentico. Cuando usted hace ese gran debate en el Congreso contra el expresidente Uribe y él se sale y lo demanda a usted por estar comprando testigos supuestamente, la Corte lo que decide es no voy a chuzar a Iván Cepeda, no voy a chuzar a Álvaro Uribe, sino que voy a chuzar a la gente, a esos supuestos testigos falsos, a ver qué pasa. Bueno, a indagar realmente quién está diciendo la verdad. Y entonces, en un primer momento la Corte establece que con relación a los testimonios del señor Monsalve y del señor Sierra, que son los primeros dos testimonios que yo mismo introduje a la Fiscalía, pues la primera constatación es que los señores Monsalve y Sierra no habían sido sobornados por la sencilla razón de que ya habían hecho el testimonio antes. Es decir, la primera vez que ellos habían denunciado esto no era conmigo y porque yo les hiciera un ofrecimiento, sino que antes hay numerosas declaraciones en medios de comunicación que pasaron muy desapercibidas, pero también en la justicia. Es decir, extrañamente no se le había prestado atención a esas declaraciones. Entonces lo que hacen conmigo es reiterar lo que ya habían dicho en otros contextos. Pero además hay otros elementos sobre los cuales no me voy a explayar. Cuando Uribe se levanta de la sala el día del debate, agrega a esos dos testigos otros 5. Primero habla de 2 señores a los cuales efectivamente yo visité por también solicitud de ellos, y habla de otros 3 testigos que son de otros contextos, de otros casos. Y entonces la Corte decide comenzar a investigar a estos señores, pero como no puede interceptarlos, están en la cárcel, supuestamente no deben tener comunicaciones. Sí comienza a investigar a las personas que están en el entorno. Por ejemplo, al señor padre de Monsalve, quien contradice a su hijo y quien dice que yo le ofrecí una suma considerable de dinero. Bueno, entonces, en esas interceptaciones comienzan a aparecer otros personajes. Por ejemplo, el señor Juan Villegas Uribe, que como yo dije antes, había sido uno de los supuestos fundadores del grupo paramilitar, y a pesar de que Álvaro Uribe dice que no lo ve desde hace años y que no tiene un contacto cotidiano con él, aparece en numerosas llamadas recibiendo comunicaciones de Uribe y también llamándolo. Entonces, en ese contexto comienza a emerger otra situación distinta. Para quienes hayan leído la transcripción de los audios, esa es la persona con la que el senador Uribe dice que se acuerda cuando nos tomamos un jugo en una frutería. Sí, exactamente. O sea, habían tenido un contacto personal. Bueno, pero para contextualizar más a esta persona, él es hermano de un paramilitar que fue asesinado por paramilitares porque estaba involucrado en un cartel que era el cartel de la gasolina, que consistía en que un tubo que atravesaba la hacienda Guacharacas, pues de ese tubo era extraída gasolina ilegalmente para ser vendida en unas estaciones de gasolina que había en la región de San José del Nus y en todas las inmediaciones de la hacienda. Bueno, resulta que ahí aparece un litigio entre los paramilitares y acusan a este señor de que no les está rindiendo cuentas y lo asesina el señor Julián Bolívar. Bueno, el hermano de este señor es Juan Guillermo, quien es el que aparece en las conversaciones primero con el padre de Monsalve y luego con otras personas que están en este proceso. Y entonces, en un momento determinado, en medio de esas conversaciones, que son conversaciones en las que se evidencia que este señor, por ejemplo, le da dinero al padre de Monsalve, que le pregunta por cómo va a declarar en la corte y le dice que tiene que ceñirse a lo que ya se ha dicho,
es decir, como si existiera un libreto mediante el cual el testigo tiene que seguir para que sea convincente en lo que debe, de lo que debe convencer a la Corte. Y después aparece hablando con el expresidente Uribe, hablándole de cómo van las cosas, dándole una especie de informe. Y por último, es a él a quien le dice Uribe que los están interceptando y que él tiene pruebas de que hay interceptación con relación que a propósito de eso, entre los tweets que ha puesto el presidente Uribe en el día de hoy, uno de ellos es que la persona que le dijo que estaba siendo interceptado es el exgobernador Juan Gómez Martínez. Respecto a eso, ¿usted qué tiene que decir? Pues que eso sencillamente agrava la situación, porque uno se pone en situación y ¿qué pasa? Un exgobernador le va y le dice al expresidente, mire, hay unas investigaciones y usted aparece involucrado y están de por medio interceptaciones a sus comunicaciones. Entonces, ¿qué hace el expresidente? Yo diría que si actúa en legalidad y se actúa de manera recta, va a la Corte Suprema y pide explicaciones, pero eso no ocurrió. Prefiere poner un trino en Twitter e inmediatamente irle a contar eso a quien está fungiendo como intermediario con los falsos testigos. Entonces, lo que uno se pregunta es ¿por qué hizo eso el expresidente? Y yo creo que la razón es porque quería obstruir la investigación que se estaba haciendo. El abogado del presidente Uribe dice que van a interponer un recurso de reposición porque no comparten esta decisión de la Corte. Están en todo su derecho, sí, y ojalá lo hagan pronto. Pero ahí encuentra uno que hasta este momento la Corte solamente tiene una instancia, o sea, no puede... Pero yo creo, y es posible que me equivoque, que en este caso ese proceso entraría ya en el sistema de doble instancia que, como se sabe, al final del año anterior el Congreso de la República aprobó mediante un acto legislativo que fue sancionado por el presidente. O sea, ¿le correspondería a los nuevos magistrados que ocupen pues, esa tal vez no sé si instancia? en la primera, pero con toda seguridad sí en la segunda. Senador Iván Cepeda, contra el senador y expresidente, bueno, si hay condena, por supuesto. Sí, contra el senador, expresidente, exgobernador Uribe, prácticamente en toda su carrera pública ha habido cualquier cantidad de denuncias y muchos, recuerdo yo cuando usted hizo ese debate hace unos años, quedaron medio desinflados porque lo anunció y lo anunció y lo anunció y al final como que no ha pasado, no dijo nada nuevo o nada que no se conocieran los expedientes. Retrospectivamente, lo nuevo es lo que acaba de ocurrir el viernes, claro, y es una consecuencia directa de ese debate, yo diría. Pero entonces, como decía el mismo senador Uribe el viernes, creo en un trino, pues sobre mí, decía él, han pasado cualquier cantidad de denuncias, nunca han podido demostrar, y bueno, y la gente, pues usted sabe cómo es la popularidad del presidente Uribe. En la Comisión de Investigación no hay pruebas, o sea, no hay pruebas contundentes. No es eso. Yo creo que sí las hay y ha habido decisiones judiciales, por ejemplo, las que han tomado los tribunales en Antioquia, compulsando copias. Pero digo, independientemente de eso, con relación a Uribe hay más de 280 investigaciones, tal vez. Pero hay que decir que la mayoría de ellas están en el reino de la impunidad, que es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ha tomado una sola decisión en su historia, una sola. Entonces, digamos que por ese lado hay que descartar de los 280 de esas investigaciones que no están hechas de una manera seria y rigurosa. Las que se han adelantado, como lo decía, han estado a cargo del tribunal en Antioquia y ahora en la Corte Suprema. Y lo que acaba de decir la decisión que conocimos el viernes es que la Corte tiene el propósito de avanzar seriamente en impulsar esos procesos. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos, a propósito de que la Corte también le pide al despacho del magistrado Gustavo Malo, que como ustedes saben, pues está en una licencia y es uno de los investigados por el cartel de la toga, que presente un informe para que explique por qué uno de los procesos contra el expresidente Uribe duerme en su oficina. A propósito de eso, yo quiero saber si usted tiene información que evidencie que el expresidente Uribe ha tenido algo que ver con ese llamado cartel de la toga, pero eso será cuando regresemos a Mejor Hablemos. Mejor Hablemos, estamos conversando con el senador Iván Cepeda a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar el proceso por el cual el presidente Álvaro Uribe lo demandó por haber supuestamente creado testigos falsos en contra de él. Habíamos quedado al final del anterior bloque, senador Cepeda, en
que uno de esos procesos contra el expresidente Uribe está en la oficina del magistrado Gustavo Malo y que la Corte en este pronunciamiento dice el magistrado o esa oficina tiene que investigar por qué lleva tanto tiempo dormido ese proceso ahí. Y estando el magistrado Gustavo Malo implicado en el cartel de la toga, pues obviamente uno se pregunta, ¿hay cartel de la toga que justifique que ese proceso contra Álvaro Uribe esté dormido? ¿Usted qué sabe? Bueno, precisamente lo que ordena la Corte es investigar esto, mediante, en este caso, un informe que debe ser rendido y mediante el cual será la Corte la que haga una valoración de si ha habido alguna actividad investigativa o no, y de ahí en adelante por qué, si es el caso, no se ha adelantado. Y por supuesto, estando el magistrado en una situación que es conocida como una situación de corrupción, pues habrá que ver si esa situación de alguna manera toca a quien es beneficiario de la lentitud y de la parálisis que ha habido en ese despacho. Expliquémosle a la audiencia, porque a muchas personas les sonó raro que dentro del mismo fallo se diga algo sobre el caso bueno, ya no es candidato a la presidencia, de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, quien estaba a punto ya de, digamos, librarse de cualquier proceso judicial, pero con esto y con el cartel de la toga vuelve a quedar empañada la retractación de uno de los testigos que sirvió para que él quedara libre. Bueno, hasta donde entiendo hay testigos que comparten ambos procesos, el proceso que se le sigue al doctor Ramos y el proceso en mi contra. Y en este caso lo que se ha determinado es que los testigos que fueron utilizados en ambos casos, por lo menos en el mío, mintieron. Eso es lo que establece la Corte. Y entonces la pregunta que se hace es si también lo hicieron con relación al caso de Ramos y también si se retractaron sobre la base de la determinación de que había detrás una especie de cartel, porque ese ha sido el término que se ha utilizado, de falsos testigos. Pero en ese caso eso beneficiaría a Luis Alfredo Ramos. Bueno, eso es lo que hay que ver y lo que hay que investigar, efectivamente. Bueno, volvamos al asunto que para muchas personas, ya yendo a esa polarización política en que vive el país, es una cosa de izquierda contra derecha, es una cosa que además pasa justo antes de las elecciones del 11 de marzo y pues la interpretación es, están tratando de afectar la participación del Centro Democrático en el próximo Congreso y muchos incluso cuestionan que usted tenga una información tan rápido y tan de primera mano de los fallos de la Corte Suprema. En primer lugar, yo no he tenido ninguna información privilegiada. Yo conozco al magistrado Barceló porque una sola vez me entrevisté con él, que fue durante la indagatoria que me hicieron con relación a este caso, reunión en la que estaba, o mejor, sesión de interrogación en la que estaba el abogado de Álvaro Uribe, el señor Granados. Así que no tengo ninguna relación distinta a la de ser parte de este proceso en calidad de persona acusada, que afortunadamente ya ha sido absuelta. Entonces, ahí no hay nada distinto, a mi modo de ver, a una especie de acusación sin fundamento y un poco resentida, como en general todas las otras afirmaciones que ha hecho el líder del Centro Democrático y el propio Centro Democrático a través de sus voceros. Porque este no es un asunto político, este es un asunto judicial. Hay que leer la providencia de la Corte Suprema para darse cuenta de qué se trata. Aquí tenemos 219 páginas que son el resultado de una muy rigurosa labor investigativa, que no se demoró 2 meses ni que fue producto de una decisión arbitraria del señor magistrado, sino en la cual hay miles de llamadas telefónicas interceptadas, hay una muy clara y muy detenida y detallada descripción de quién es cada quien en ese proceso y hay una decisión. Ahora, por supuesto, el senador Uribe esperaba que lo que saliera de esto fuera el demoler mi carrera política y probablemente el que yo terminara en la cárcel. Pues bueno, la Corte no le ha dado el gusto a él porque ha hecho una investigación seria, algo que no se esperaba, y por eso tal vez la licencia con la que habló por teléfono y con la que se trató todo este asunto de hablar a través de intermediarios con los falsos testigos. A propósito de esas conversaciones, él también ha dicho, bueno, pues es que más o menos faltaba más que yo no pudiera, si estoy en un proceso en el que me están acusando de montar testigos falsos, que yo no pudiera
conseguir mis propios testigos, como que más o menos ¿qué tiene de malo eso? Sí, pero eso no es una especie de mercado al cual uno pide por directorio telefónico testigos. Eso no es normal. No es normal que uno tenga intermediarios para conseguir testigos en las cárceles. Y menos normal, esta es la gran pregunta que uno se hace, es cómo es posible que el señor Villegas, quien es una persona que, repito, está acusado y ha tenido un hermano paramilitar, pues entonces aparezca entregándole dineros, como está claramente evidenciado en una de esas conversaciones, a uno de los testigos. Ni es tampoco normal que le diga al testigo cómo debe comportarse ante la Corte Suprema. No, eso no es normal. Otra cosa que no debería ser normal, pero se volvió normal en nuestro país, es que las pruebas son los testimonios de personas que delinquen. Y muchas veces el mismo senador Uribe, ante pruebas presentadas por personas que están en la cárcel, dice, no, pero ¿cómo me le van a creer a la palabra de un delincuente contra la palabra de una persona honorable? Es asombroso que una persona que honorable dice eso hoy haya salido en un video ofreciéndole a todos los presos del país que por favor quien tenga información contra el senador Cepeda, por favor que la traiga. Es esa la actitud que realmente sorprende. La semana pasada conocimos también el escrito de don Berna como una especie de quien ha testificado infinidad de veces contra Uribe. Yo estaba en la corte en Nueva York cuando escuché la declaración de don Berna diciendo que los paramilitares le habían entregado cuantiosas cifras de dinero a la campaña de Uribe. Y no fueron uno, sino 24 paramilitares que han dicho algo similar. Entonces aquí la discusión está puesta, porque no ha habido quien investigue. Lo que le quiero preguntar respecto a eso es, las pruebas son solamente testimoniales porque pues también hemos conocido que muchos de esos que hoy en día acusan después se retractan, como le ha pasado a usted mismo, y entonces queda en tela de juicio la veracidad de esos testimonios. ¿Hay más pruebas aparte de las testimoniales? Bueno, yo creo que la novedad de esta decisión que toma la Corte Suprema es que por primera vez no es ni un testigo, no es ningún documento, no es ningún escrito o audio distinto al ver en flagrancia al expresidente Uribe, participando en una especie de red o de organización para crear y manipular falsos testigos. ¿Qué tendría usted que decir de esas 200 y pico de páginas que muchos no hemos terminado de leer? O sea, ¿qué más hay aparte de lo que ya se ha conocido este fin de semana? Yo creo que quedan en la historia como un paso importante para que en Colombia haya justicia y verdad. ¿Pero usted ya leyó todas las páginas? Me las he releído Por eso, veces. le pregunto, ¿qué más hay aparte de lo que ya ha salido? Hay muchos, digamos, la decisión de la Corte tiene muchas implicaciones. La primera y más evidente es la investigación con relación a Uribe. Pero también hay partes de esa sentencia que tienen un impacto sobre otras investigaciones y que seguramente se irán conociendo a partir del despliegue de las actuaciones a las que da lugar las órdenes de la Corte. Repercusiones sobre el caso de los 12 apóstoles, el caso de la Hacienda Carolina y la fundación de un grupo paramilitar, el caso de Guacharacas que ya hemos nombrado aquí, el caso de las masacres del Aro y la Granja en Antioquia. Yo creo que esos tres casos... de Jesús María Valle? Eso está ligado, sí. Entonces yo creo que ahí en esos tres procesos es posible que haya una repercusión. ¿Es mera coincidencia que esto haya pasado antes de elecciones? Bueno, yo por lo menos he esperado pacientemente 6 años y que haya venido ahora me alegra porque estar en esto puede sonar para algunos como una gran diversión, pero las presiones que hemos recibido mis abogados y yo durante estos 6 años son enormes. No se crea que que ha sido fácil llegar hasta este punto. Senador Iván Cepeda, muchas gracias y por supuesto pues reiteramos la invitación al expresidente Álvaro Uribe, a su abogado para que participen también en este programa y podamos discutir sobre lo que ha salido a la luz pública de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mejor Hablemos. Los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador que será publicada mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.